Hola, ¿me escuchan? Ahora, pero sí, se me escucha. Voy a compartir pantalla entonces. Muy bien, vamos a comenzar con la última unidad del curso que tiene que ver con las propiedades ópticas de materiales, y en especial eh, cristales, que es lo que nosotros hemos estudiado. Muy bien. ¿Por qué las propiedades ópticas? Mm, La mayoría de los dispositivos que se usan en electrónica, en medicina, en telecomunicaciones, usan fundamentalmente dos principios: la transformación de luz en energía o de energía en luz. Eso implica que para poder entender cómo funciona un dispositivo que en la actualidad en el campo de investigación, un dispositivo optoelectrónico que combina propiedades ópticas y propiedades electrónicas, hay que entender muy bien cómo interactúa la luz con los materiales, cómo interactúa la luz con los dieléctricos, con los semiconductores y con los metales. Una vez entiendan la manera como la luz interactúa con la luz, que en esencia es entender cómo se comporta, cómo es el índice de refracción global del material, que comprende la parte del índice de refracción que nosotros conocemos habitualmente y la parte de la absorción. Con esas dos características, conociendo eso, ya nosotros conocemos las propiedades ópticas lineales. Aquí no vamos solamente el marco en el que vamos a estar fundamentalmente parados es el marco de la óptica lineal. No vamos a considerar fenómenos de orden no lineal. Pues una vez entendamos esa interacción de la luz con el cristal en términos de las propiedades lineales, ya podemos saber en qué región del espectro electromagnético yo puedo usar mi material, bien sea para aplicaciones en electrónica o bien sea para aplicaciones en fotónica, o juntar esas dos características, que es combinar las propiedades de la luz con las propiedades de los electrones. Mm, Hoy en día estamos inundados de este tipo de dispositivos, y la idea es, la tendencia es ir aumentando la capacidad, la rapidez y el tamaño. Entonces, tener móviles celulares más pequeños con pantallas táctiles con una mayor resolución, maleables, que se puedan inclusive doblar, que la función de respuesta sea más rápido cuando yo le doy un piso, una tecla, o le doy una orden a mi teléfono, que sea un poco más rápido. O sea, tener una eficiencia en la capacidad de conversión piezoeléctrica. Y
Se le dejó de escuchar, profe. No sé si está hablando, pero no se le escucha. Podemos censar alguna característica importante y eso es muy útil en el campo de la medicina y de la biología. ¿Está bien? Entonces, en estas dos primeras clases yo voy a hacer mucha matemática. eh, es inevitable para poder encontrar expresiones para el índice de refracción lineal o lo que se llama la susceptibilidad de primer orden y la absorción. Ya con esas dos características, conociendo el índice de refracción lineal y el índice de refracción no lineal, ya podemos hablar un poco de activos optoelectrónicos como transistores, diodos, entre otros. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esas dos propiedades? Vamos a partir inicialmente de tener materiales que no conducen, o sea, materiales dieléctricos, y después vamos a pasar a la parte dieléctrica. En esta parte vamos a asumir que yo tengo una onda. Este es el campo eléctrico y esa onda pues va a tener una longitud de onda asociada, todas las características de una onda. Esta es la longitud de onda. Y este es el vector de propagación. Muy bien, de esa onda. O sea que el campo es perpendicular al vector. Y aquí tengo el dieléctrico que está formado en esencia por átomos. Ustedes en principio pueden pensar en que el sistema es un sistema cargado neutro eléctricamente, o sea, yo voy a tener un montón de dipolos, poner aquí dipolos, ese sistema dieléctrico está formado, por ejemplo, por dipolos, que son inducidos cuando la luz interactúa con el material. Bueno, aquí voy a dibujar los contrarios porque el campo eléctrico está así. En esa dirección que yo dibujé, entonces voy a poner que los dipolos inducidos, pues los electrones van a estar aquí y aquí las cargas positivas porque los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Muy bien, esos dipolos inducidos en el dieléctrico, esto en principio vamos a asumir que es un dieléctrico. Esos dipolos en principio generan lo que se llama cada dipolo de esto tiene un momento dipolar. Bueno, ese dipolo fue inducido obviamente por el campo con el que está interactuando el material y cada dipolo de estos se va a denotar con un P sub I, un dipolo que es simplemente la carga por la separación, que eso ustedes pues lo vieron en física de campos, y el P sub I es simplemente la carga por a la separación entre las cargas. ¿Listo? Muy bien. Este sistema va a tener una función de transferencia o una función de transferencia. Ustedes pueden pensar en funciones de transferencia, por ejemplo, en un sistema de telecomunicaciones, un sistema lineal tiene una función de transferencia donde lo que hace es, tengo una entrada y la salida
la multiplica por una constante y le suma otro. Eso sería un sistema lineal. Este sistema tiene una función de transferencia que se puede notar por la polarización, no de la luz, esto se le llama la polarización del material, se puede notar por la susceptibilidad. Cuando hablo de función de transferencia, estoy hablando de la función de respuesta que tiene el material frente cuando interactúa con la luz. Entonces, esto se llama la polarización. Vamos a empezar a, se llama la polarización del medio. Algunos lo llaman la polarizabilidad en el caso de moléculas. Muy bien, y esta se llama la susceptibilidad. Vamos a ponerle aquí un 1, susceptibilidad de primer orden. De primer orden. También la función de transferencia de ese sistema se denota por este n, que es el índice de refracción total. Índice de refracción total. También yo puedo hablar de la función de transferencia de la permitividad relativa. Y mire que esas funciones de transferencia, cada una de ellas depende de la frecuencia. Hay una cosa importante y es que, claro, existe una relación, uno puede encontrar una relación entre cada una de ellas. La susceptibilidad se puede escribir en función del índice de refracción, la permitividad se puede escribir en función del índice de refracción y la polarización también. Entonces, si encontramos una de estas relaciones, una de estas funciones de transferencia, vamos a poder entender cómo interactúa, en este caso, el dieléctrico con la luz. Y eso es sumamente importante. Vuelvo y repito, porque nos muestra, nos da un indicio de dónde yo puedo aplicar ese material dependiendo del rango del espectro electromagnético. Entonces, esa función de transferencia va a ser una función súper importante para muchas aplicaciones. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Okay. Vamos a comenzar entonces para poder encontrar esas funciones de transferencia, vamos a empezar por la respuesta del medio al campo. La respuesta del medio a la onda electromagnética. Yo iré mostrando ejemplos, sobre todo de la parte investigativa que Profe, yo hago con estudiantes de pregrado, maestría y doctorado y grupos de investigación alrededor de esto. Primero voy a mostrar la matemática, que no es una matemática compleja, es una matemática basada en las ecuaciones de Maxwell, y después vamos a analizar los resultados. Entonces, voy a suponer que el sistema, la función de transferencia del sistema, la respuesta del sistema a la interacción de la luz es P, y P, en principio,
ojo, P en principio, una función escalar, se puede escribir como E sub 0, la susceptibilidad de primer orden, más una dependencia cuadrática, más una dependencia cúbica, más esto. Entonces, esta primera etapa aquí, este primer término que hay aquí, se le considera una respuesta lineal en el sentido de que la luz que tiene un campo E interactúa con el material y la respuesta es lineal, responde linealmente con el campo. Entonces, esto se le llama una respuesta, esto se puede escribir como P1 más P2 más P3 más P4 más P sub n, donde por ejemplo P1, que es donde nos vamos a concentrar nosotros, no nos vamos a ir a fenómenos no lineales, donde P1 es simplemente E sub 0, la susceptibilidad de primer orden por E. Y subsecuentemente P2 es E0, la susceptibilidad de orden 2 por E al cuadrado, y así sucesivamente. P3, y esto tiene una riqueza enorme porque dependiendo de la intensidad del campo, uno puede excitar fenómenos asociados de segundo orden en un material o también puede excitar fenómenos de tercer orden. Cada uno de esos fenómenos tiene unas aplicaciones inmensas. Por ejemplo, los fenómenos de orden 2 sirven para diseñar moduladores ópticos y los fenómenos de orden 3 sirven para diseñar fuentes de luz. Entonces, es un mundo, la óptica no lineal. Sin embargo, en esta primera etapa nos vamos a concentrar en el término lineal, el término de primer orden, que es este término de acá. Listo. Muy bien. Esta es entonces, voy a escribir acá, P1 es 0 o XC1 por E. Esta es la respuesta lineal del medio. Que nuestro medio pues es un cristal, en esencia un dieléctrico. Muy bien. Voy a hacer una anotación aquí que es importante, que lo vamos a considerar en este caso, y es la siguiente. Nosotros vamos a tratar para entender la interacción de la luz con la materia. En primera aproximación vamos a suponer que los campos son clásicos y la materia, los cristales, ya sabemos que tienen unas bandas de energía, están cuantizados.
Voy a escribir eso acá porque es muy importante. Entonces, en primera aproximación, es posible tratar los campos electromagnéticos clásicamente y la materia cuánticamente. Para esto vamos a utilizamos las ecuaciones de Maxwell y sus relaciones constitutivas. ¿Listo? Entonces esa nota es importante. Muy bien. Vamos a usar entonces, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, vamos a comenzar con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la primera ecuación de Maxwell es esta. Esta es la primera. La segunda ecuación dice esto. La tercera. Bueno, estas dos primeras ecuaciones tienen que ver con la generación de campos electromagnéticos. Es la variación del campo magnético genera un campo eléctrico y la variación del campo eléctrico genera un campo magnético. Esta tiene que ver con las fuentes que generan campos eléctricos, que son las cargas, y en el caso de campos magnéticos, pues esta tiene que ver con no existen cargas magnéticas. Esto es cero. Estas son las ecuaciones de Maxwell, estas cuatro,
Y las relaciones constitutivas van a ser estas. La relación entre el vector desplazamiento eléctrico es E0, E más la polarización del medio. Esta es la relación entre el vector campo magnético de inducción magnética. Y para el caso de metales vamos a usar mucho esta ley de Ohm, que es la relación entre la corriente y el campo eléctrico. Y esa constante proporcionalidad es la conductividad. Para simplificar, vamos a asumir en un inicio que los sistemas con los que vamos a trabajar no tienen una magnetización, o sea, no vamos a considerar sistemas ferromagnéticos, paramagnéticos. Entonces esta M va a ser cero. Listo. Nos va a interesar sistemas donde eh, tengamos algunas propiedades ópticas, pero no propiedades magnéticas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? No, pero todo bien. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es encontrar una ecuación genérica para el caso de dieléctricos en términos del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a sustituir, como yo ya sé que la respuesta, nos vamos a enfocar en una respuesta lineal. Entonces, P medio lineal, yo sé que P es 0 a X1E, y por lo tanto, si sustituyo aquí en esta relación constitutiva en D, entonces voy a tener que D es E sub 0 E más E sub 0, la susceptibilidad de primer orden, por E. Y ahí yo puedo escribir D como E sub 0 E 1 más Q sub E 1. Esta es la susceptibilidad de primer orden y podemos definir lo que se llama la permitividad. La permitividad vamos a definir como E0, 1 más XE, la susceptibilidad de primer orden. Y aquí definimos lo que se llama la permitividad relativa. Esta es la permitividad y la permitividad relativa va a ser esta. 1 más la susceptibilidad de primer orden. ¿Listo? Vamos, eh, voy a ir subrayando estas expresiones porque nos van a servir. Entonces, como yo ya enumeré las ecuaciones de Maxwell, vamos a seguir enumerando estas ecuaciones que son importantes, estas relaciones.
Cada uno de esos términos es dependiente de la frecuencia. Voy a llamar esto 5, esto lo voy a llamar 6. Muy bien. En general, jóvenes, estas cantidades son números complejos y dependen de la frecuencia. Otra cantidad aquí importante es esta, n al cuadrado, es el índice de refracción, n al cuadrado es e sub r, o sea, 1 más la susceptibilidad de primer orden. Ese es el índice de refracción total. También lo voy a encerrar acá porque va a ser una expresión muy importante. Y le voy a poner el numerito 7. ¿Listo? Ese es el índice de refracción. Entonces, la permitividad relativa, el índice de refracción. Lo que les decía ahorita, yo puedo escribir esas cantidades, una en términos de la otra. Y hay un detalle aquí, es que, por ejemplo, esa permitividad, ojo, que depende de la frecuencia, yo la puedo escribir como una permitividad real más una permitividad imaginaria. Cada una de esas cantidades va a tener parte real y parte imaginaria. La susceptibilidad de primer orden depende de la frecuencia, también va a tener una parte real más y veces una parte imaginaria. Y esto es sumamente importante porque la parte imaginaria de esos términos, por ejemplo, la parte imaginaria de la susceptibilidad, va a estar asociada, nos va a decir eh, cuál es el espectro de absorción del material, y la parte real nos va a decir cómo se comporta el índice de refracción del material. Muy bien. Ese es en el caso, también puedo decir que n tiene una parte real que va a ser el índice de refracción que conocemos habitualmente. Va a ser n, que depende de la frecuencia, más i veces alfa omega. Esta alfa es lo que nosotros llamamos, va a ser la absorción. Muy bien. ¿Está bien? Ok. Entonces, voy a reemplazar para encontrar una ecuación genérica y las expresiones para la susceptibilidad. Voy a reemplazar esta relación constitutiva que ustedes ven aquí, o sea, D es igual a E por el campo. La voy a reemplazar en las ecuaciones de Maxwell y asumiendo que no tengo magnetización, las ecuaciones de Maxwell se reducen a lo siguiente. Entonces, M es igual a 0 y D es igual a E por el campo. Entonces, las ecuaciones de Maxwell se reducen a, sustituyendo esos valores, el rotacional de E es simplemente menos mu, la derivada parcial con respecto a h de E. El rotacional de H es la derivada con respecto al tiempo parcial de E por el campo más P más J.
Y la divergencia de D, pues sustituyo D, es E sub 0E, punto P, esto es 0. Entonces voy a tener que, en este caso, E sub 0 es una constante, la divergencia entra aquí, aquí es más, perdón. La divergencia de más la divergencia de P, esto vale 0. Y tenemos entonces que la divergencia de E es menos 1 sobre E0 la divergencia de P. Y la divergencia de H es 0. ¿Listo? Ya con esas ecuaciones podemos aplicar rotacional. Por ejemplo, puedo aplicar rotacional a esta primera ecuación que voy a subrayar aquí para encontrar la ecuación de propagación del campo eléctrico en ese dieléctrico. Voy a aplicar el rotacional a ambos lados de la ecuación y cuando aplico rotacional, lo que voy a hacer, voy a subir acá. Entonces voy a tener ecuación general de propagación para el campo eléctrico. Entonces saco el rotacional en esa primera ecuación y mire lo que voy a tener. Rotacional del rotacional de E va a ser menos μ0, la derivada con respecto a t de rotacional de h. Aquí la derivada espacial y la derivada temporal conmutan, y entonces lo que hago es sustituir el rotacional de h, que lo tengo acá, lo sustituyo en esa ecuación. Listo. Muy bien. Entonces voy a tener que el rotacional de E es igual a menos μ a la derivada con respecto al tiempo, sustituyo ese rotacional, entonces voy a tener que eso es 0, la derivada de E respecto al tiempo, más la derivada de P respecto al tiempo, más sigma E. Y entro la derivada temporal, entonces me queda lo siguiente, tengo que esto es rotacional del rotacional de, esto es menos μ, epsilon 0, la segunda derivada del campo, menos μ0, la segunda derivada de P con respecto a T2, respecto a T, más, Profe, menos, perdón,
menos mu cero sigma la derivada de E respecto al tiempo. Y esta, jóvenes, es la ecuación. Bueno, voy a hacer aquí una pequeña sustitución y es que 1 sobre mu cero epsilon cero es c al cuadrado. ¿También? Esto es 1 sobre c al cuadrado. ¿Quién me está hablando? A ver, yo veo. Ahora pueden hablar a ver si ya, Una ya me escuchan. pregunta, Mm, sí, ¿por qué en algunas ocasiones colocas E0 y en otras E solamente? porque es diferente. E0 es la permitividad en el vacío y E es la permitividad en el medio. Y acá lo vemos claro, mira. E es cuando ya la luz está interactuando con el material, que estoy considerando que la respuesta es una función lineal con el campo, y ahí aparece E, encierra toda esa interacción, mientras que E0 es la permitividad en el vacío. ¿Listo? Esa era tu inquietud. Sí, o sea que esto que estamos resolviendo acá es general, pues en vacío. Todavía no le estamos metiendo el material. No, ya lo metí. Mira que sí, porque aquí en esta ecuación yo consideré ya la relación constitutiva de. Mira que aquí está E. Ya lo metí. Ya estoy considerando cuando la luz interactúa con el cristal. Mira que ahí está ya E. Ah, listo, de uno. Listo. Te voy a considerar que 1 sobre es C al cuadrado. Entonces, eh, considerando esto, la velocidad de la luz al cuadrado, eh, tengo que esa ecuación genérica, yo la puedo escribir así. Aquí está incluida cómo se comportan los campos dentro del material. Esto es sumamente importante, jóvenes. La voy a subrayar aquí, le voy a poner. Y es una ecuación general para el campo electromagnético, tanto para metales como para dieléctricos. Y ya vamos a empezar a simplificar. Vamos a separar esa propagación de la luz en dos partes. La primera propagación tiene que ver con la ecuación. Esta es la ecuación general del campo eléctrico. Y esa ecuación yo la puedo separar en dos. Uno, propagación de la luz en dieléctricos. Y la segunda es la propagación de la luz en metales.
Después veremos un poco la parte de cómo se comporta la luz cuando interactúa con un semiconductor. Profe, Entonces, puede subir un poquito, por favor. sí, claro. Muy bien. ¿De qué dependerá entonces? Cuando voy a estudiar el campo electromagnético dentro de un dieléctrico, voy a despreciar esta corriente. Esta corriente aquí es cero. Mientras que cuando voy a estudiar la propagación de los campos en un metal, pues esa corriente va a ser diferente de cero. Entonces vamos a considerar el primer caso, que es la propagación de la luz en dieléctrico. Entonces esa J va a ser cero. Voy a cambiar aquí ya de... propagación de la luz en dieléctricos, es decir, la derivada con respecto a J es igual a cero. Muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, dos cosas para encontrar esa ecuación de propagación y una expresión para la susceptibilidad. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que yo tengo un dieléctrico, como al inicio les mostré. Tengo aquí un dieléctrico. Escribir antes aquí expresiones para la polarización y para la susceptibilidad de orden 1 en el caso de dieléctricos. ¿Listo? Entonces, tengo aquí este dieléctrico y ese dieléctrico va a estar sometido a un campo eléctrico. Este es un campo eléctrico y ese campo eléctrico lo que hace es separar las cargas, o sea, los electrones se mueven en sentido contrario, los electrones se mueven hacia allá y las cargas positivas hacia acá. Y eso genera un dipolo eléctrico. Lo voy a dibujar acá. Entonces, la polarización total de ese material, jóvenes, va a ser proporcional al número de dipolos eléctricos. Entonces, el momento dipolar de un dipolito, si yo llamo este I, el dipolo I, como les mostré, el momento dipolar de ese dipolo, P sub I, va a ser simplemente la carga por la distancia de separación entre ellos. ¿Listo? Este va a ser el momento dipolar. Momento dipolar. Mire que si uno considera ese dipolo como un átomo, pensá en lo siguiente, vos tenés un átomo de hidrógeno donde tenés una carga positiva y una negativa, y que aplicas un campo eléctrico. El electrón trata de moverse en sentido contrario al campo eléctrico y el protón trata de atraer al electrón. ¿Estamos de acuerdo? Es como un balance que se da ahí. Claro, si yo aplico un campo eléctrico muy fuerte, yo soy capaz de desligar el electrón. Lo que estábamos hablando en la clase pasada, por ejemplo, ionizar el átomo, arrancar ese electrón del núcleo. Pero mientras yo no tenga la suficiente energía, lo que va a hacer el campo es
el electrón se mueve en sentido contrario, pero el núcleo le dice, no, venga, que es que ese electrón es mío, ¿cómo se lo va a llevar? Listo, eso para que entiendan cómo es la dinámica. Entonces, la polarización total, yo la puedo escribir como una suma de muchos dipolitos, que es la respuesta del medio al campo, suma de muchos dipolos de P sub I, y la puedo escribir como un número total. Bueno, si los dipolos se comportan de la misma forma, esa P puede ser n veces la carga del electrón por la distancia. ¿Listo? Esa P. La polarización total del sistema. Ahora, vamos a estudiar donde aquí es, N es el número de electrones o de dipoles, número de electrones por unidad de volumen. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta con esto? ¿Me escuchan ahí? Hola, hola, hola. Sí, profe, escuche. Sí, es profe. Jóvenes, ¿me escuchan? Aló, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, Hola, 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 hola. Sí, 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 profe, se se le escucha, se escucha. escucha. Aló, ¿me escuchan? Sí. Listo, entonces esa es la polarización, la respuesta del medio. Ahora vamos a hacer una división en dos partes. Vamos a suponer que este campo eléctrico es un campo estático que no varía con el tiempo y vamos a ver cuál es la respuesta, la polarización. Y lo otro es, después vamos a suponer que este campo varía con el tiempo. Vamos a ver qué pasa si el campo varía con el tiempo. Entonces, para el caso de un campo estático, no sé por qué no. Ahora sí, alguien puede hablar. Buenas, profe. Ahora sí, sí se escucha.
Bueno, lo que les digo, vamos a suponer dos cosas. Lo primero, campo eléctrico estático. ¿Qué le pasa al sistema, al dieléctrico, campo eléctrico estático? Cuando el campo eléctrico es estático, es decir, la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo es cero, no hay variación ni una. Y cuando el campo eléctrico es una función oscilante, un campo eléctrico variable, por ejemplo, campo eléctrico donde la derivada con respecto a E sea diferente de cero. Dos cosas. En el primer caso, campo eléctrico estático. En el campo eléctrico estático, mire lo que pasa. Yo tengo la dinámica de este dipolo. Cuando yo aplico un campo eléctrico, ocurre lo siguiente. Yo tengo aquí el núcleo, ustedes pueden pensar como un ion positivo, y tengo en primera aproximación el electrón ligado al núcleo, y cuando yo aplico la fuerza en esta dirección, pues el electrón se mueve en sentido contrario y él se desplaza una distancia r respecto a su posición inicial. ¿Listo? Entonces, si el sistema no está ionizado, la fuerza eléctrica debe ser justo la fuerza del resorte, ¿no? Y esa fuerza eléctrica, nosotros la conocemos, es la carga del electrón por el campo. Y ahí, si yo igualo esas dos ecuaciones, voy a tener que menos E por E es igual a K por R. Y de ahí puedo despejar la posición del electrón en función del campo. Miren entonces que aquí es K. Y una vez conocida R, puedo conocer la polarización. Pues la polarización es menos N, E. Sustituyo ese R, me queda menos E sobre K. Y de acá voy a tener que P es N E cuadrado K por E. Como yo sé que la susceptibilidad, la relación entre P y la susceptibilidad de primer orden es este, entonces de aquí yo puedo extraer la susceptibilidad. Entonces, e Profe, cero, hola. no haría positivo. Ahí cuando igualó las dos fuerzas no le faltan menos el lado derecho. No, aquí no voy a considerar no los puedo poner igual porque tienen fuerzas opuestas. ¿Listo? Entonces una tiene que ser lo contrario de la otra. ¿Ok? Entonces aquí es positivo, ahí me equivoqué yo. Entonces de acá, la relación entre la susceptibilidad, si yo igualo los coeficientes en el campo eléctrico, voy a tener que la susceptibilidad de primer orden para un campo estático es n e al cuadrado e cero sobre k. Y en este caso esa susceptibilidad es independiente de la frecuencia. Claro, es un campo eléctrico estático, no cambia con el tiempo.
Entonces, si uno hace una transformada de Fourier, también esa es la susceptibilidad de primer orden para campo eléctrico estático. Muy bien. Y con la susceptibilidad, pues puedo conocer la permitividad, el índice de refracción, pero este no es el caso más interesante. El caso más interesante es el B. Vámonos para el B. Es campo eléctrico variando con el tiempo. En ese caso, el campo, yo lo puedo escribir como E es igual a E sub 0 coseno de omega t, una función oscilando en el tiempo. Entonces ya la ecuación para la polarización cambia. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, si hay una variación en el tiempo, en el campo eléctrico, entonces el electrón está oscilando muy rápidamente y como el dipolo no está en el vacío, sino que está en el dieléctrico, cuando el electrón va y viene, está experimentando una fuerza de fricción también. ¿Ok? Eso es lo que cambia acá. Entonces, para la ecuación para la polarización cambia. Y mire cómo va a cambiar. La ecuación para un electrón, vuelvo y me devuelvo acá, regreso. La ecuación para un electrón pues va a estar igual, gobernada por la segunda ley de Newton. Está descrita por la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, pues sabemos que es fuerza igual a masa por aceleración. Y ahí voy a considerar todas las fuerzas. El electrón va a tener una fuerza que se llama una fuerza de fricción, porque el dipolo está en el medio, entonces es lo que se llama una fuerza damping. Y la ecuación para el electrón va a estar dada por esta ecuación. Masa por aceleración más esta fuerza que es una fuerza de fricción que es proporcional a la velocidad más la fuerza asociada al resorte y eso es igual a la fuerza del campo eléctrico. ¿Listo? Muy bien, esta es la ecuación que gobierna la posición del electrón cuando el campo eléctrico es variable. Tiene un término asociado a la fuerza restaurativa, que es K por R. Tiene este término que está asociado a la fricción y tiene la fuerza de el campo. ¿Está bien?
Muy bien. Ahora vamos a resolver para la posición. Aquí entonces, esta es la ecuación de un sistema amortiguado. Sistema amortiguado. Y el término m gamma por la derivada con respecto al tiempo de la posición se llama una fuerza de amortiguamiento. Fuerza de amortiguamiento, que es una ecuación que ustedes ya vieron en ecuaciones diferenciales, cuando un resorte está sometido a una fuerza externa. Fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad del electrón, que es la derivada con respecto al tiempo de la posición. Denme un segundito, yo recibo algo aquí, ya continúo. Muy bien, voy a continuar. Esta es la ecuación entonces del electrón sometido a una fuerza externa. Cuando el campo eléctrico es variable, aparece un término de amortiguación, que es este término que hay acá. Y aquí voy a definir un concepto muy importante y es el siguiente. Y es el concepto de frecuencia natural. La frecuencia natural es muy habitual en mecánica cuántica. Se puede entender de muchas maneras. Una, la frecuencia natural, por ejemplo, del átomo de hidrógeno es una frecuencia donde yo puedo llevar un electrón del estado E1 al estado E2. Es una frecuencia natural o una frecuencia de resonancia se llama.
o yo puedo llevar a cualquiera de los niveles de energía. Niveles de energía definidos por la mecánica del sistema asociada que se resuelve con la ecuación de Schrödinger. Entonces, si esto es un nivel 1, o esto es un nivel 2, esto es un nivel 3, una frecuencia de resonancia, por ejemplo, para el caso esto es una frecuencia de resonancia. Si yo quiero llevar el electrón de 1 a 2, pues tendré que iluminarlo con un fotón, y esta frecuencia es la que se llama la frecuencia de resonancia. Lo mismo de 1 a 3, E3 menos E1 es H barra omega. Entonces, estas frecuencias son frecuencias de resonancia, son frecuencias naturales del sistema. Lo mismo pasa con un sistema masa-resorte. Un sistema masa-resorte tiene una frecuencia natural dada, si yo deformo el resorte a una posición X, la frecuencia natural es raíz de K sobre M. Es la frecuencia natural a la que está vibrando el resorte. Ahora, si yo aplico una fuerza externa sobre el resorte, un estímulo periódico, ese estímulo periódico puede tener una frecuencia o muy lejana a la frecuencia natural del sistema, o puede ser mayor o puede ser menor, o puede ser igual. Cuando la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural del sistema, yo voy a hablar que el sistema está en resonancia. ¿Listo? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? A ver, ¿lo puedes repetir, por favor? Cuando esta es la frecuencia natural del resorte, ¿cierto? El sistema masa-resorte, él está oscilando con su frecuencia natural, omega igual a raíz de K sobre E. Supone que vos aplicas una fuerza externa, también periódica, F0 coseno de omega t en la dirección I. ¿Listo? Es una fuerza externa. Es un múltiplo, es por ejemplo 3 veces omega, o es 4 veces omega. Si esta frecuencia de la fuerza externa es un múltiplo de la frecuencia omega, voy a decir que el sistema está en resonancia, o es igual. ¿Listo? El sistema entra en resonancia. ¿Está bien? ¿Se Sí, entiende? profe, todo claro. Gracias. Ocurre mucho en las estructuras, mecánicas, los puentes. Los puentes tienen una frecuencia natural cuando usted excita, aplica una fuerza con una frecuencia que sea un múltiplo de la frecuencia natural del puente, el puente se puede caer. Y eso ha ocurrido mucho. Es la frecuencia de resonancia, listo. En nuestro caso, en nuestro caso, mm, como estamos asumiendo el sistemita protón, electrón, yo voy a tener aquí esta fuerza, que es la fuerza eléctrica del campo externo, ¿cierto? Que me genera ese dipolo. Y esto va a tener entonces una frecuencia de resonancia que es omega igual a raíz de K sobre M, el sistema. Si yo ilumino este dipolo con una frecuencia externa que sea un múltiplo de la frecuencia omega cero, el sistema va a entrar en resonancia. Resonancia físicamente es que la energía puede aumentar mucho. ¿Listo? Puede aumentar. Muy bien. Entonces volvamos acá. Vamos a solucionar esta ecuación para la posición R y así encontrar la polarización. Entonces, para poder solucionar eso, vamos a suponer que el campo eléctrico externo
es un campo eléctrico oscilante de esta manera, donde I es la unidad imaginaria, y la posición del electrón, si no está muy lejos, él se mueve armónicamente, entonces también va a tener una dependencia funcional de esta forma. Muy bien, cuando yo sustituyo estas dos ecuaciones, asterisco, o en términos más bonitos, si yo aplico la transforma de Fourier aquí, la transforma de Fourier a esta ecuación, yo voy a obtener lo siguiente, o la derivada, como quieran, cualquiera de las dos, m omega al cuadrado r menos i omega m gamma r más kr es igual a menos e por e. Donde claro, y aquí yo puedo despejar ya la posición y me queda que r es menos e sobre el campo eléctrico dividido menos m omega al cuadrado menos i omega m gamma más k. Ese es el R. Y ya sustituyendo el R en la polarización del sistema, voy a tener que P es menos NE menos E menos N omega al cuadrado menos I omega M gamma más K. Y ahí ya encontré la polarización. Solo que aquí la polarización, miren que ya depende de la frecuencia. Y eso es una cosa sumamente importante. Ya voy a tener que esto es NE al cuadrado E sobre menos M omega al cuadrado E menos I W M gamma más K. Entonces de ahí, si ustedes ven cuando omega es igual a cero, o sea, el campo no depende del tiempo, voy a llegar a la expresión de la polarización para el caso de un campo estático. ¿Está bien? Muy bien. Esa P, jóvenes, yo la puedo escribir en términos de la frecuencia natural y va a quedar así. N E al cuadrado sobre M sobre omega al cuadrado menos omega al cuadrado menos I omega gamma multiplicado todo por el campo eléctrico. Y aquí la frecuencia natural del sistema va a ser raíz de K sobre M. ¿Está bien? Muy bien. Y teniendo ya en cuenta esto, pues yo ya puedo escribir la susceptibilidad de orden 1, que depende de la frecuencia, como N E al cuadrado M epsilon 0 1 sobre omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado menos I gamma. Y ahí ya tengo entonces la expresión para la susceptibilidad de primer orden de ese sistema. ¿Está bien? Entonces,
para la próxima clase vamos a dejar para estudiar esta susceptibilidad. Dejemos ahí por el día de hoy. Jóvenes, entonces continuamos el día viernes. Finalizando esta semana, les voy a enviar los puntos que deben hacer en la presentación del último 25%. Recuerden que nuestro examen parcial quedó para de hoy en 8 días. Hola, les pido en la medida de lo posible que tratemos de presentar esta evaluación. Ya estamos finalizando el semestre, nos vamos para vacaciones y ustedes ya ahí pierden el ritmo. Entonces es mejor que traten de finalizar la materia. Es un consejo que les doy, una sugerencia, muy respetuosamente. Ya ustedes lo toman o lo dejan dependiendo de las decisiones. Pero es claro que yo voy a hacer el examen el día miércoles si los que están en el grupo, que son alrededor de 23, 24 personas, todos están de acuerdo. Si la mayoría están de acuerdo. Profe, ¿Listo? Sí, una pregunta. ¿Este tema de la clase de hoy cae en el no parcial entra, o no? no entra, no. Por Ah, eso ok. hablé que esta es la última, es la última, hace parte del último 25% del curso. Entonces, jóvenes, esa es mi sugerencia, muy respetuosamente de nuevo, yo les recomiendo eso, como por la experiencia que tengo en los cursos que he dictado hace muchos años impartiendo diferentes cursos y este también lo impartí varias veces. Es mejor que se vayan de vacaciones finalizando el curso que llegar a finalizarlo. ¿Listo? Profe, o sea, faltan dos parciales, pues el que vamos a presentar y otro. ¿Sí? Ah, ok. La diapositiva, ¿eso es una bonificación o...? No, las diapositivas hacen parte del último parcial, el Ah, porcentaje. ¿Listo? Listo, nos vemos el viernes entonces. Buena suerte. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.